Seguramente sabés lo que son los Panama Papers. En un ratito, no te lo pierdas, va a estar aquí Mar Cabra. ¿Quién es Mar Cabra? Es una joven española que nada menos es la responsable de los datos de los Panama Papers, quien organizó toda la recopilación y la organización de información de esos millones de datos de los Panama Papers, que entre otros involucra, entre muchos otros, a nuestro presidente de la Nación. Eso enseguidita. Ahora, como les anticipé, saludo al senador Juan Manuel Abal Medina. Juan Manuel, gracias por venir. Por favor, muy buenas noches. Vos sabés que estábamos dudando en la presentación, a armar los videografs. Es senador por el Frente para la Victoria, es senador por el Movimiento Evita, ponemos senador a secas. Senador Frente para la Victoria. Nuestro bloque en el Senado se llamaba y se llama PJ Frente para la Victoria, y obviamente yo sigo siendo parte de ese bloque, ¿no? El bloque mayoritario del Senado. ¿Y hay un acercamiento con el Movimiento Evita? Estamos trabajando junto con el Movimiento Evita, que es una agrupación interna del PJ y del Frente para la Victoria. O sea, no hubo ningún tipo de ruptura ni nada por el estilo. Lo que hay es un trabajo en común que algunos senadores, entre ellos Teresita Luna, yo mismo y algunos otros, venimos haciendo con la gente del Movimiento Evita al interior del Frente para la Victoria. ¿Dentro del mismo bloque? Exactamente. ¿Y cómo hay que leerlo? ¿Vos sos politólogo? ¿Eso tiene que tener una lectura política? No, es una de las, digamos, es una agrupación obviamente identificada desde el principio con el Frente para la Victoria, el peronismo, que viene trabajando mucho tanto en la construcción de la lista de unidad del peronismo que tuvimos hace poquito, como centralmente en todo lo que fue la construcción social, ¿no? La marcha importante del otro día de San Cayetano, y que expresa un poco una visión, digamos, que tenemos en común del momento que estamos viviendo. Un momento muy complicado para los trabajadores, un momento muy complicado para los humildes de la Argentina, y que nos obliga a tomar algún tipo de definiciones, ¿no? ¿Y qué definiciones se están tomando? Nosotros vamos a recibir a los dirigentes de las organizaciones sociales el día miércoles en el Senado, como en su momento convocamos a los dirigentes de los trabajadores. Si vos te acordás, a partir de esa discusión surgió el proyecto de nuestro bloque, que después se transformó en ley, vetado por Macri, de emergencia laboral. Señalando frenar los despidos. Exactamente, en su momento, que tanto se dijo, el gobierno lo frenó, desde mi punto de vista erróneamente. Este miércoles vamos a recibir a los dirigentes sociales que nos van a volver a contar lo que ya sabemos, que es la terrible dificultad que está viviendo en gran parte de los sectores más humildes de la Argentina, ¿no? Y escucharlos a ellos. Recién le preguntaba a Duhalde si se puede, nuevamente, vos además de político, sos politólogo, si se puede decir que el peronismo tiene hoy tres partes. Cristinismo por un lado, Massa, si se quiere, en el otro extremo, y en el medio la estructura tradicional del PJ. Estoy pensando en Miguel Ángel Pichetto en el Senado, los gobernadores. Yo creo que el peronismo está viviendo un momento totalmente lógico. Venimos de perder una elección nacional, por poquito, pero las elecciones se ganan o se pierden por un voto. Nosotros perdimos esa elección, perdimos también después de mucho tiempo la provincia de Buenos Aires, entonces es lógico y entendible que haya un proceso de discusión interna, que desde mi punto de vista tiene que darse con los cuidados y con los, digamos, quitando el dramatismo que quizás muchos compañeros le ponen en el debate, ¿no? Está bien hacer autocrítica, está bien pensar en que nos equivocamos, pero centralmente creo que nuestra tarea es ejercer el rol que tenemos hoy en la Argentina, que es ser la principal oposición al gobierno y construir desde ese lugar alternativas de gobierno representando los sectores que históricamente nosotros representamos, ¿no? Los humildes y los trabajadores. ¿Cómo se compatibiliza ser oposición y colaborar a la gobernabilidad, que es un término que ha usado Miguel Ángel Pichetto, has usado vos también? ¿Cómo se conjugan esas dos cosas? La sociedad con su voto generó que los politólogos llamamos un gobierno dividido. Hay un partido que tiene ejecutivo y no tiene el legislativo, hay una dispersión en la Cámara de Diputados y una mayoría de nuestro bloque en la Cámara de Senadores. En conjunto tenemos que llegar a acuerdos, si no, no habría gobierno, no habría leyes en la Argentina. En esos acuerdos son obviamente acuerdos tensionados. Si el gobierno cree que va a poder imponer todo, no lo va a poder hacer. Nosotros obviamente tampoco podemos gobernar en el lugar del gobierno, porque finalmente los argentinos votaron a Mauricio Macri como presidente, pero creo que de esa discusión que se está viviendo es lo que estamos así. Por eso a veces cuando nuestro bloque decide tomar alguna decisión que a Macri no le gusta, nos acusa de poner palos en la rueda, como fue el tema de la emergencia laboral, de querer frenar una cosa, o cuando reformamos las leyes que ellos manden y las aprobamos, otros sectores se enojan. Pero es un poco la tarea que tiene una oposición en la Argentina, ¿no? ¿Considerás la posibilidad de llegar al 2017 o al 2019 con todas las partes del peronismo unido? Cuando digo todas las partes es lo que fue el Frente para la Victoria y lo que es el Frente Renovador.
En términos ideales yo creo que debería ser así. Yo creo que en la última elección el no peronismo, digámoslo de alguna manera, tuvo la habilidad y la inteligencia de juntar a sectores que estaban muy enfrentados entre sí. Y generaron un gobierno en Argentina. Un gobierno que está llevando adelante políticas económicas y sociales que están en las antípodas de las cuales nosotros entendemos que son las mejores para Argentina. Me parece que nosotros deberíamos tener una inteligencia similar y volver a reconstruir el peronismo, el movimiento nacional y popular, el espacio nacional y popular, como queramos llamarlo, el conjunto de políticas que expresa la intervención del Estado, el cuidado por los humildes, el trabajo, con todos los actores que podamos, ¿no? Reconstruir la mayoría política y social como tuvimos no hace mucho tiempo, el 2011 es un ejemplo, ¿no? Nuevamente al político y al politólogo. Le hice la pregunta a Beatriz Arlo la semana pasada. Te invitan a un seminario en Europa y te preguntan, describime, caracterizame cómo es el gobierno de Argentina actual. ¿Qué es Cambiemos? ¿Qué le decís? Es el gobierno, es el primer gobierno de alguien de un sector que no es ni el peronismo ni el radicalismo que gana una elección democrática. Es el primer gobierno que gana una elección proponiendo un programa económico liberal. La verdad que lo que Macri está haciendo lo dijo en la campaña. Nosotros dijimos cuáles iban a ser esas consecuencias, pero él lo dijo en la campaña y lo está llevando adelante, desregular la economía, lo que fue el tema de la libertad del dólar, bajar, o sea, está llevando adelante un conjunto de políticas que en el mundo se entienden como políticas de centro-derecha, para hablar, digamos, similar a lo que gobiernan otros países del mundo. En la Argentina, por primera vez, a través del voto democrático y no a través de, como fue históricamente, o golpes militares o cooptaciones de los movimientos nacionales y populares, ¿no? Esa es la novedad histórica que tiene este momento. ¿Es una vuelta a los 90? ¿Es algo distinto? Siempre en política y en la historia las cosas no se pueden repetir las circunstancias, ¿no? Están aplicando, creo que la inspiración de las políticas que tienen que ver con esta idea, quizás incluso muy ideológica, de entender que haciendo lo que ellos creen que es lo correcto, las cosas van a andar, ¿no? Si liberamos a la economía que está aplastada por el intervencionismo estatal, van a explotar las inversiones. Las fuerzas productivas se van a liberar. Claro, tiene una visión muy en ese sentido, que desde nuestro punto de vista, en la Argentina nunca ha dado muy buenos resultados, y en general en países como los nuestros, cuando funciona, deja gran parte afuera de eso que se entiende como que funciona, ¿no? El gobierno está enfrentado, creo, su principal problema en esto. Se están cumpliendo ahora 8 meses y pico de gestión, que es el tema de tarifas, ¿sí? ¿Cuánta razón tienen que, más allá de los enormes errores que están cometiendo y el tipo de aumento que lanzaron, cuánta razón tienen que esto fue un problema heredado del gobierno anterior? Si el problema heredado es que los precios de tarifa eran muy bajos, es cierto, eran muy bajos, porque mucho tiempo se mantuvo que fueran bajos para que la gente pudiera acceder a esos servicios, que pudiera haber producción, que pudiera haber desarrollo. A ver, que quizás hubiera que haber habido, tenemos que haber puesto más énfasis en las reactualizaciones que intentamos en el 2012, que se intentó en el 2014 y no se pudo hacer, es probable, pero muchas veces uno cuando escucha el tema de la herencia energética parece referirse más a cómo me dejaron el precio tan bajo que nos cuesta tanto subirlo un montón, y está bien que no lo suban un montón, digo, es una buena herencia. Vos fuiste jefe de gabinete, como tal, tuviste a cargo durante ese tiempo el fútbol para todos. Por un lado, tenés un procesamiento en curso en ese tema, y por otro lado, conociéndolo, quiero preguntarte también cómo ves esto que ha anunciado, ha confirmado el normalizador de la AFA, Armando Pérez, que a fin de año se acaba el fútbol para todos. Al fútbol para todos, entendido como sí, el fútbol gratuito. No, bueno, varios temas. En primer lugar, con el tema judicial, como en todos los casos, mío, del gobierno actual, del gobierno anterior, los que somos funcionarios públicos y manejamos recursos públicos, tenemos que dar la cantidad de veces que haga falta explicaciones en la justicia, eso como criterio general. Y también, como habrás escuchado varias veces hablando, yo no creo que los políticos tengamos que entre nosotros tirarnos estas cuestiones uno por delante, ¿no? Porque si no, una cosa, el otro le responde con la otra. Y creo que la tarea de los periodistas es investigar, obviamente la justicia definir cómo son las cosas, pero los políticos no entran en ese tipo de discusiones permanentes porque no ayudan a trabajar por los problemas, para resolver los problemas que tenemos los argentinos. En tema del funcionamiento del fútbol, el presidente en la campaña dijo que iba a mantener el fútbol para todos. Lo cierto es que creo que se está pagando mucho más dinero que se pagaba en mi época, por ejemplo. Si se decía que se pagaba mucho, bueno, está pagando mucho y el resultado tampoco es tan maravilloso. Yo digo, espero que mantenga la promesa que hizo, de que el fútbol iba a ser gratis, de la forma que él crea, eso obviamente lo tiene que definir él,
pero lo que uno ve hoy cómo está funcionando no es mi tema, nunca fue un tema de mi expertise, o soy hincha de River de la selección, pero no tengo mucho más conocimiento de ese mundo, pero bueno, uno ve que hoy las cosas no están dando demasiado bien, ¿no? ¿Pensás que los casos conocidos como José López y el caso Lázaro Báez son muy excepcionales en lo que fue el gobierno anterior? ¿Fueron casos extraordinarios y aislados? La corrupción es un problema terrible que enfrentan todos los gobiernos del mundo. Digo, lo vemos claramente en el caso de Brasil, lo vemos en muchos casos en la Argentina. Creo que el caso de López lo dio con más, digamos, más brutalmente a la cara de todos. Lo que yo digo es que hay que dejar actuar la justicia y que los delincuentes tienen que ir presos y que los delincuentes no tienen color político. Decir esto no quiere decir que yo no, digamos, que me desresponsabilice. Seguramente nosotros deberíamos haber trabajado más fuerte los sistemas de control, tendríamos que haber puesto más énfasis en los mecanismos de control, de visualización pública, de cuestiones como la ley de acceso a la información que hoy esperamos sacar rápidamente en el Senado. Digo, habría que haberlo trabajado. De ahí a cualquier otra especulación, digo, hay que ser cuidadosos, porque uno, qué sé yo, todavía hoy se sigue hablando, todavía hoy, yo me acuerdo cuando empecé a militar y hablamos todavía de Mazorín y lo transformamos en un ejemplo de la corrupción en Argentina, y en 15 años se demostró que estaba trabajando para cuidar el precio del pollo en la Argentina. Digo, que los delincuentes vayan presos, porque el que él es un corrupto, le roba al Estado y nosotros entendemos que el Estado tiene que favorecer a los que menos tienen, o sea, le roba a los más pobres, sin duda. Pero ahí transforma una estigmatización en la cual todos los políticos nos tiramos entre ellos y finalmente terminan todos en el mismo lodo. La mejor forma de esconder un elefante es con 1000 elefantes alrededor. Si somos todos corruptos, nadie es corrupto. Los corruptos tienen que ir presos y esa es la tarea de la política. Ahora, eso es una respuesta, si se quiere, más jurídica que política. No hay una lectura política de lo que está sucediendo y lo que se está sabiendo o lo que se está exagerando, si se quiere, pero no hay una lectura política. De vuelta, que la justicia yo le pido, y como creo que cualquier ciudadano quiere, que actúe con la máxima imparcialidad, el máximo rigor y la máxima celeridad, y que permita distinguir una cosa de la otra, y saber quién está de un lado, quién está del otro, independientemente de cualquier color político, exfuncionario o funcionario del actual o del anterior gobierno. Me parece que eso es importante dejarlo muy claro en la Argentina, porque si no siempre cuando hablamos, como que hablamos de la mitad de las cosas. Los que están más de un lado hablan solo de un tipo de los procesamientos de Macri y de otros funcionarios, y los que están del otro lado hablan solo de otros. Yo digo, hablemos de todos, obviamente, pero dejemos actuar a la justicia y los políticos dediquémonos a buscar respuestas a los problemas que tiene la sociedad, ¿no? La corrupción es uno de ellos, obviamente tenemos que trabajar para reducirlo. Recién Duhalde dijo que la gente no quiere que los políticos se peleen más, dijo Duhalde. Quieren que trabajen por solucionar los problemas de la gente sin peleas. ¿Coincidís con eso? Tenemos que trabajar por solucionar los problemas de la gente sin ninguna duda, evitar peleas improductivas, pero mantener las discusiones productivas, es decir, cuando hay diferencias de intereses, cuando uno entiende que una política sirve o cuando una política no sirve. Te reitero el ejemplo, cuando desde el Senado de la Nación... Él planteaba, vos llegaste, no alcanzaste a escucharlo, no. Él planteaba institucionalizar un cogobierno. No, dándole participación en tareas incluso del Poder Ejecutivo a las fuerzas que las segundas y terceras fuerzas. Yo creo que eso no es el funcionamiento de la democracia. La democracia definió con mucha claridad con el voto popular un oficialismo y una oposición. Y cada uno tiene que cumplir bien su rol. Cumplir bien el rol de la oposición es lo que intentamos hacer nosotros. No es ni colaborar con el gobierno, porque para eso está el gobierno mismo y sus aliados, ni ser un obstruccionismo, el modelo, qué sé yo, como fue el Grupo A, ¿te acordás? La Argentina año 2010, 2011, la oposición fue la más dura, no nos votaban nada, no nos votaban el presupuesto. Bueno, fueron 2 de los mejores años del kirchnerismo. O sea, esa obstrucción por la obstrucción misma, no le votamos nada, no hay que votarles nada, tampoco tiene mucho impacto sobre la realidad, porque la tarea de una oposición es trabajar justamente para que le vaya bien al país, apoyando lo que cree que está bien, cambiando lo que cree que está mal o intentando que no se prospere lo que uno sabe que no funciona. Por último, y también vinculado a la política y también a tu rol de politólogo, ¿voto electrónico, sí o no? No es sí o no. Acá en la Argentina muchas veces ponemos el carro por delante de los caballos. Aplicar tecnologías a los procesos electorales está bien y lo usamos en nuestra vida cotidiana, pero que el objetivo sea aplicar tecnología porque sí no tiene sentido. Hay que ver qué queremos hacer, cómo queremos hacerlo y si en eso sirve aplicar no tecnologías, quién la aplica, quién la controla, cómo se lo hace. Es una discusión abierta. Reitero, aplicar tecnologías es lógico porque lo hacemos en todo nuestro orden de la vida, pero eso no puede ser un fin en sí mismo. Y a veces uno ve, no te diría los que están trabajando el tema, pero a veces en el presidente, que lo que le interesa es que se vote con voto electrónico, le interesa mucho para qué. Yo digo,
pongamos un acuerdo del para qué, discutamos el para qué, y si ese para qué sirve la tecnología, usémosla si nos da las garantías para que el sistema funcione mejor. Juan Manuel, gracias por venir. Al contrario. Vamos a un breve corte. ¿Qué nos queda del programa? Nos queda en la columna de José con José Nathanson, que va a hablar sobre los distintos peronismos que tenemos. Mar Cabra, una de las responsables